ponencia siguiente tiene por título Elementos de defensa de las unidades de verificación ante actos de autoridad, impartida por el licenciado Esteban Cervantes Carrillo. El licenciado Esteban Cervantes es originario de la ciudad de Guadalajara y egresado de la Universidad de Guadalajara, en la licenciatura en Derecho. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional. Ha colaborado como dictaminador en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como asesor legal en el grupo Wikipolítica Jalisco. Actualmente funge como secretario proyectista de sentencias de la Sexta Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. Pido un fuerte aplauso al licenciado Luis Esteban Cervantes Carrillo con el tema Elementos de defensa de las unidades de verificación ante actos de autoridad. Fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada me gustaría agradecer a la Asociación Mexicana de Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas por la invitación para presidir esta charla, ya que antes que una conferencia lo veo como una charla, un diálogo con ustedes, y la finalidad es mostrarles que ante los actos de autoridad de las autoridades existen distintos caminos, formas y métodos legales que pueden ser hechos valer para combatir y dar pelea a estas autoridades. Primero que nada me gustaría decirles que no se está indefenso ante los actos de autoridad. También me gustaría decirles que, antes que nada, me parece responsable y oportuno decirles que el mejor medio o método de defensa que puede existir en la práctica es el de la prevención. Si me pudieran hacer el favor de cambiar la siguiente diapositiva. Como dice ahí, existen estrategias y mecanismos legales de defensa como los recursos de revisión y los juicios administrativos, ya sean en materia local o en materia federal, para hacer frente a las determinaciones de las autoridades. A la siguiente, por favor. Como ahí lo señalo, la prevención es el mejor método. Siempre se tienen que seguir los principales pasos que establecen los reglamentos ahí establecidos, el procedimiento para la evaluación de la conformidad de la norma oficial mexicana, esto es para instalaciones eléctricas, el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley Federal sobre Meteorología y Normalización. Habiendo dicho lo anterior, no está de más que les diga que queda de manifiesto que en nuestro país las autoridades tienen la facultad de sancionarnos cuando se incurre en una falta. Esto rara vez sucede conforme a lo establecido en las leyes, ya que las autoridades tienden a actuar de manera arbitraria y excediéndose y extralimitándose en las funciones. Esto lo podemos ver a diario, por ejemplo, cuando uno circula en la calle y lo para una patrulla. Estas revisiones de rutina son claramente ilegales y no se tendrían que dar así, en la práctica siempre suceden así. En el caso que a nosotros nos interesa, que es el de las unidades de verificación, me imagino que a muchos de ustedes les ha tocado que, no obstante cumplir a cabalidad con todas las normas, se les han impuesto sanciones que van desde los 10, 20, 30 mil pesos hasta el $500,000 de pesos. Entonces, también se les ha inhabilitado para prestar el servicio de verificación, con el argumento de las autoridades de que implica un grave riesgo todas las infracciones que ustedes cometen, sin que se detalle el porqué de estas faltas u omisiones. El actuar de la autoridad de esta forma, y cuando hablo de las autoridades no solo me refiero a la CENER o a la Comisión, sino que hablo de todas las secretarías y autoridades que conforman el derecho administrativo mexicano, tiene su actuar primero, tiene su origen en la falta de capacitación o el desconocimiento de los propios funcionarios de dichas dependencias a las reglas que deben seguir los requisitos de sus propias normas. Segundo, también tiene su origen en el desconocimiento de nosotros, los particulares, respecto de los elementos o medios de defensa que estos pueden hacer valer en contra de dichas determinaciones. Incluso el temor de que las autoridades pudieran tomar represalias si nosotros combatimos esas determinaciones. Y finalmente, pues, la comodidad que representa para la autoridad el actuar de esa forma. ¿A qué me refiero con esto? El modus operandi de las autoridades, en este caso las sancionadoras, es que éstas realizan visitas e inspecciones, levantan actas en base a supuestas irregularidades que ellos detectan. Que, ojo, muchas veces estas irregularidades son subsanables y pueden ser no tan graves, sin embargo nos dicen que son graves para la salud y nos sancionan, nos ponen la multa que ellos quieran. De esa forma ellos recaudan mayores ingresos y lo hacen de esta forma sencillamente porque en la práctica rara vez se combaten estas resoluciones y constituyen una fuente de dinero importante.
Pero ¿qué pasaría si empezáramos a combatir estas multas y determinaciones que están hechas de forma irregular? Pues bueno, el efecto inmediato, que es como ha sucedido en otras secretarías como la Secretaría de Movilidad, de Planeación, es que la autoridad vería que deja de ser un negocio el estar multando de forma arbitraria a las unidades. Mejoraría la forma en que realiza sus visitas y capacitaría mejor a sus inspectores. Pondrían más atención y esmero en sus determinaciones y las realizarían apegadas a derecho. Aunado que esto fomentaría la comunicación con las unidades verificadoras, sería más directo y eficaz el trato, lo que a su vez implicaría que en lugar de iniciar procedimientos e imponer multas como lo hacen, podríamos combatir ya sea por medio de recursos o juicios de nulidad para abrir la puerta al diálogo. Vaya, se tomarían más en cuenta a las unidades en lo particular como la propia asociación. Estas son las sanciones actualmente que nos imponen, que son las multas, la clausura temporal, arresto y las suspensiones o revocación de las autorizaciones. Los elementos de defensa con los que se cuentan son instrumentos que la ley establece para proteger a los particulares afectados por la violación o no aplicación de las disposiciones legales. Estos elementos de defensa son dos principalmente, que son el recurso de revisión y el juicio contencioso administrativo. El recurso de revisión, el primero, como podemos observar, es el recurso de revisión y el segundo es el juicio contencioso administrativo. El recurso de revisión, si bien es un medio de defensa un poco menos agresivo, es más ineficiente, ya que este se interpone ante la misma autoridad. Si la CENER nos multa, tenemos que llevar ese recurso ante la propia CENER. Entonces, precisamente es quien emite la resolución, entonces se entiende como una especie de petición para que esta autoridad cambie sus propias determinaciones, y lo cual generalmente no sucede, ya que, siendo honestos, ¿qué autoridad va a aceptar que actuó de forma negligente o que impuso una multa de manera inadecuada? El segundo método es el juicio contencioso administrativo, que es un medio un poco más agresivo, sin embargo, pues obviamente es más efectivo. Lo anterior, ya que se lleva a cabo ante un tribunal que es imparcial y cuya resolución o sentencia final es obligatoria para cualquiera de las partes. Se toma en consideración que la autoridad, si bien como normalmente se lleva a cabo, actúa de forma ilegal, cuando se emite la sentencia se nulifica totalmente las multas y todos aquellos frutos que devienen de esta. La similitud que tienen estos recursos o medios de defensa es que en ambos se pueden hacer valer los mismos conceptos, se pueden redactar de la misma manera y se puede optar por acudir a uno o a otro sin necesidad de agotar los dos. Si bien el recurso de revisión es un poco más rápido, dura alrededor de 3 meses, generalmente no es tan efectivo como ya lo había dicho, mientras que el juicio de nulidad puede llevar a cabo como unos 5 meses, de 5 a 6, 7 meses. Una de las mayores diferencias que tienen son el porcentaje de efectividad, ya que la totalidad de los recursos de revisión, si hablamos de un 100% de recursos, prosperan a favor del particular solamente el 40% de los juicios, mientras que en el juicio contencioso administrativo, el último año el 83% de los juicios que se llevaron a cabo fueron favorables para el particular. Entonces yo considero que es un método muy adecuado, el mejor método de defensa que existe en la actualidad para combatir las resoluciones de la Secretaría de Energía y de la Comisión. Pasando al siguiente punto, ¿me pueden la siguiente, por favor? Otras dos, por favor. Ese es el procedimiento del juicio contencioso administrativo. Si ven, se puede observar la interposición de la demanda, se lleva a cabo en 4 pasos. Después la autoridad contesta, se hace una especie de alegatos o pruebas y se emite la sentencia. En realidad es verdaderamente rápido. Pero ¿por qué digo que el actuar de la autoridad es irregular o ilegal? ¿Cómo puedo asegurarles que se pueden ganar estos juicios? Pues principalmente se llega en primer término porque la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que es la ley que rige, y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establecen que la autoridad puede en su momento realizar visitas de inspección, tiene la facultad de hacerlo. Sin embargo, estas visitas deben de ajustarse precisamente a los requisitos que establece la ley, como lo son que deben ser efectuadas en días y horas hábiles, que los inspectores o los visitadores tienen que contar con una fotografía en su credencial, que te cerciores que la autoridad que te está revisando es en realidad esa persona, tienen que escribir su cargo y también tienen que llevar órdenes consigo de las autoridades con las que
que te acrediten la competencia para realizar dicha visita. Como estos requisitos existen muchos más que deben ser seguidos al pie de la letra, de lo contrario está bien ilegal. No sé cómo está el turno de las preguntas, yo creo que van a ser al final, pero yo me imagino que a muchos de ustedes les ha tocado recibir visitas y recibir sanciones de este tipo. Por lo que vea precisamente a la imposición de sanciones, si bien las leyes señalan que efectivamente se pueden imponer sanciones, como multas económicas, la inhabilitación y todas esas cosas, la legislación establece que en todos los casos estas sanciones deben tomar en cuenta diversos factores, como son en primer término el daño que se les causa a ustedes como unidades de verificación con el supuesto actuar, porque si bien ustedes pueden comprar con toda la normativa, llega la autoridad y les revisa y les dice, ¿sabes qué? No cumpliste con esto y te sanciono sin darte ni siquiera la palabra para poder realizar observaciones. En segundo, tienen que tomar el carácter intencional. Si bien hay muchas irregularidades, tienen que tomar en cuenta si las quisiste hacer o no de manera intencional. Tercero, tienen que tomar en cuenta la gravedad de las infracciones, así como si eres reincidente, si has incurrido más veces en esas multas. Y de nuevo, no sé si normalmente se cumplan con todos esos elementos, yo pienso que no. Y el último y el más importante de los puntos, que es si se ha tomado en cuenta la capacidad económica de estas unidades. Siempre que les hagan estas visitas, les tienen que tomar en cuenta, tiene que hacerles un estudio económico, tienen que tomar en cuenta si ustedes pueden pagar las multas o no pueden pagar las multas, y el hecho de que no lo hagan así, no lo tomen en cuenta en las actas o visitas, deviene ilegal en esos actos. Como les decía, me gustaría saber si alguno de ustedes les han hecho algún estudio económico previo a imponerles multa. Me gustaría que levantaran la mano. ¿Ninguno? ¿Y a quiénes les han impuesto multas o sanciones? ¿Tampoco a ninguno? Ahí hay bueno, a uno por lo menos. Bueno, de igual forma, cuando les imponen las sanciones, se les informa que, bueno, se les tiene que informar que hay ciertos métodos que pueden hacer ustedes valer, como los recursos, y el hecho de que tampoco los hagan deviene ilegal. Son ilegales estos actos. Finalmente, estos elementos que les acabo de exponer, si me le pueden dar 2 a la diapositiva, por favor. No, una menos, por favor. Otra más, por favor. ¿Otra? ¿Otra? No, ya se regresaron. Ahí mero. Esos son los requisitos básicos que tienen que contar todos los actos, ya sean multas, sanciones o actas, que consten por escrito, que se señale la autoridad, ya sea la secretaría, la comisión, quien las emite, tienen que indicar directamente a la persona a quien van dirigidas. Si es una empresa o si es una persona física, tienen que decirlo puntualmente. En caso de que se ignore, pues obviamente se dejan los datos suficientes para su identificación, tiene que estar firmada por el funcionario que la emitió y tiene que estar fundada y motivada. Ese es uno de los aspectos más importantes, tiene que estar debidamente fundada y motivada, tiene que citar todos los preceptos legales y precisar los hechos y sanciones en las que ocurrieron. Bueno, en fin, como estos elementos de validez, existe una infinidad de más en los que puede incurrir la autoridad y que no cumple y que tiene que cumplir para que sea correcto su actuar. Me gustaría, si tienen alguna pregunta, creo que sería ahorita básico, como en este punto, hacer preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Ávila, Sí. soy unidad de verificación también. En lo que respecta a mí, yo recibí una visita en el mes de marzo y se detectó un hallazgo, entre comillas, ¿Sí? el cual correspondía a un dictamen que se genera con un alcance 0. Ajá. El proyecto se revisa y en el proyecto venía detallado toda la información correspondiente de la carga instalada existente. Sin embargo, el contrato se realiza por un alcance 0 y en el mismo proyecto se detalla que hay un alcance 0 por parte de la unidad de verificación. Sí. Sin embargo, fue un hallazgo por parte del inspector. Pasado el tiempo y en el mes de julio me llega la contestación. Yo ya estaba así de que ya viene el procedimiento administrativo, sí. Ya, y bien curioso y muy rápido, ¿verdad? Y no, simplemente es una carta de apercibimiento. Así es. Y esa palabra no me gusta. Entonces, yo lo que entendí es que de ahí en adelante
todo lo que venga que no explica en qué, debo de fijarme que haya congruencia entre lo que dice el dictamen de verificación y lo que está fundamentado en el proyecto eléctrico. Pero a lo que yo voy, el proyecto venía especificado que venía con un alcance cero. Y sin embargo ellos lo detectaron que no. Sí, esos apercibimientos son como que te van avisando. Te dicen, ok, te podemos sancionar en caso de que no cumplas con lo que te establecimos en el dictamen. Entonces, dígame. Sí. Bueno, eso es en un caso particular que digo, bueno, ya descansé, ¿verdad? Sí. Sin embargo, ahí dice que se acredita la no conformidad, lo menciona así. Sí. Bueno, ¿cuántos son los tiempos, suponiendo que llegara a presentarse un recurso administrativo? Miren, yo en lo particular, hace ya 12 años, ya eran otras personas, etcétera. Un recurso administrativo, de entrada se cancelaba la unidad de verificación en lo que topara, aunque se amparara uno, se fuera y se pusiera el recurso ante el tribunal que en su momento fuera competente, y mientras se hiciera la sentencia de que no había ningún problema en lo que se defina si es verdad o no, la Secretaría al final del día cancelaba la unidad de verificación, o sea, lo dejaba sin efectos. Lo que yo quiero saber si actualmente seguimos igual o tenemos el detalle de que, pues, mientras no se defina lo contrario, pues seguimos siendo inocentes, ¿no? No, Digo, yo con este pequeño detalle que tengo, ¿verdad? O sea, sí, que no sí. es una cosa muy grave más que una incongruencia en mi sistema de trabajo. Pero digo, yo he vivido experiencias en muchos años atrás, donde por pequeñas cositas como estas nos inhabilitan. Y tenemos varios compañeros que por esas inconsistencias que no han matado ni han robado, los han inhabilitado más de 6 meses. Los tiempos de respuesta para apoyo de nosotros, ¿cuántos son? Bueno, primero, para el tiempo de respuesta, hablando de recursos de revisión ante la propia autoridad que le impuso la multa, son 3 meses. Hablando, por ejemplo, de un juicio administrativo, el tiempo más o menos estimado es entre 5 y 7 meses. Aquí la ventaja, por ejemplo, hablando de ventajas y desventajas, por ejemplo, en el recurso de revisión, usted tiene que esperar los 3 meses y a veces la autoridad se excede un poquito más de ese tiempo para obtener una respuesta que bien puede ser favorable o desfavorable. Mientras que en el juicio, al no ser llevado ante la propia autoridad que le emitió el acto, se lleva ante un tribunal que es imparcial, no favorece ni al particular ni a la autoridad. En ese tiempo pudiera ser, le digo, entre 5 y 7 meses, pero aquí la ventaja es que, por ejemplo, si a usted la suspenden o la inhabilitan por 6 meses, usted en el juicio contencioso puede pedir una figura que se llama la suspensión de la sanción y como quien dice, la vuelven a habilitar para que no deje de trabajar. En lo que se lleva a cabo todo el procedimiento, puede que la hayan multado, puede que la hayan inhabilitado, pero se suspende el efecto de esa sanción. Entonces, bueno, yo prefiero esperarme 5 meses a ver si me quitan una sanción, pero en la que me habiliten otra vez dentro de un mes, llevándome un juicio administrativo, que un recurso de revisión en el que me pueden fallar en contra y se lleva ante la propia autoridad. Muchas veces la gente no hace esto porque tiene miedo precisamente a eso, de que si yo combato una multa en juicio o una inhabilitación en juicio, me van a quitar la unidad y eso ya es ilegal. Entonces hay maneras de combatir ese tipo de disposiciones. ¿Alguien más tiene una pregunta de este lado? En las actas que se generan en las visitas de la autoridad, dice ahí que tiene 5 días hábiles para contestar. Y acabas de mencionar, creo que la ley de procedimiento administrativo es mayor el plazo. Al no ser congruente ese informe, ¿lo invalida la misma acta? No lo invalida, sino que la autoridad en esas actas lo que quiere hacer es como hacer rápido las cosas a quemarropa. La Ley Federal de Procedimiento establece un plazo de alrededor de 30 a 45 días para poder combatir esas irregularidades. Usted puede optar por el recurso ante la propia autoridad, aunque le están diciendo que tiene solamente 5 días, siendo que en los reglamentos dice que tienen más tiempo, optar por el juicio, siendo que las autoridades, se les hace fácil actuar de esa manera. Como normalmente no los combaten, imponen multas, inhabilitan y ven que ustedes, claro, ustedes quieren seguir trabajando y quieren seguir
sacando dinero obviamente del trabajo que ustedes hacen. Ellos se agarran de ahí para asustarlos, porque ustedes tienen el plazo del juicio para combatir todas las irregularidades de esas actas. No solamente el plazo que usted establece es una de las fallas que tienen, muchas veces ni siquiera señalan de forma congruente qué es lo que usted hizo. Dicen, le hace falta una instalación de seguridad, tiene un enchufe mal o tiene cosas así pequeñas y en realidad no causan ningún perjuicio y uno puede subsanarlas rápidamente, sin embargo le imponen multas millonarias casi. Entonces, el plazo que establece ahí es el plazo ante ese recurso y ahí como lo establecen. Sin embargo, el juicio administrativo son mucho más tiempo. Un estándar de mercado, llevar un juicio administrativo por un despacho así como lo que tú haces, pesos más, pesos menos, como cuánto, qué costo tiene. Yo más bien como quería tratar esto, porque pues quien me invitó fue precisamente la asociación, a mí me gustaría que eso se tratara. Yo más bien había pensado como una especie de representación, pero por parte de la asociación. No es como que yo les voy a cobrar, les digo, le cobro tanto, un porcentaje, un 15, 20, 30%. Yo había pensado que, si bien en los casos normales se cobra un 20% del monto de la multa, sería mejor verlo por parte de la asociación. Eso, porque de hecho esta plática es precisamente para eso, para que quede ya la representación de los abogados con la asociación aquí. Entonces sería tratarlo ya directamente con ellos. Con eso yo termino esta breve participación, no sin antes pues reconocerle a la Asociación Mexicana que se preocupa por el interés de los miembros, porque si bien estuvo súper a quemarropa esta plática, buscan asesoría de despachos y gente de experiencia que en la materia para hacer frente a la problemática que ahorita que están sufriendo y que tengo entendido va en ascenso, la imposición de las multas y las inhabilitaciones que han estado sufriendo. Entonces, bueno, es algo de aplaudir. Yo primeramente quedo a sus órdenes por parte de la asociación, pueden contactarlos a través del presidente y bueno, la estrategia puede ser tanto preventiva como correctiva y quedamos a sus órdenes para cualquier cosa que quede. Muchas gracias. Licenciado, la Asociación de Constructores de Obra Eléctrica de Occidente agradece su participación y aprovecha para otorgarle el presente reconocimiento, así como este conmemorativo rodo, en muestra de agradecimiento. Un fuerte aplauso, por favor.